Mis amados hermanos, me gozo en esta preciosa hora en poderlos saludar una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le damos al Señor porque nos permite el estar de acuerdo para estudiar la palabra y dejarnos bendecir por la Sagrada Escritura. Damos gracias a Dios por todo, un día más que nos ha regalado en su misericordia, y ya en breve una noche que entra, y es la bendición y el regalo de Dios para con todos nosotros. Así que seamos bienvenidos, hermanos, amigos, y vamos a estar meditando en la palabra de Dios, porque ella es medicina a nuestro cuerpo, y ella es verdadero pan de vida. Lo hacemos y vamos a leer un verso, o dos versos voy a leer, en el Salmo 107, el verso 19 y 20, y leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo por darnos la oportunidad de una vez más poder compartir tu santa palabra, la Sagrada Escritura, la cual nos puede hacer sabios para salvación, porque toda palabra tuya, oh Dios, viene para bendecir, para edificar, para enseñar, para corregir, para instruir, para rearguir, para capacitar para vida eterna, a fin de que todo ser humano sea perfecto en tu palabra y enteramente preparado para toda buena obra. En el nombre de Jesús te suplico que bendigas, hermanos y amigos, que estamos en este momento concertados para estudiar la Biblia. Obra milagros, obra maravillas, desata grandezas, truena poderosamente con tu voz ahora mismo y obra cosas grandes y maravillosas que nosotros no entendemos. Inclina tus cielos y desciende y toca las vidas y bendícelas. Salva las almas, convierte los pecadores a ti, reconcilia las vidas, bendice tu pueblo, Señor, sana enfermos, obra milagros y maravillas, de tal manera que el nombre glorioso del Señor Jesucristo sea glorificado. Y decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Y amados hermanos y amigos, le damos gracias a Dios por estos dos versos que podemos leer. El salmista David expresaba esas palabras en el Salmo 107 y hablaba: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró el Señor. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Palabra de Dios que viene para nuestro corazón, para nuestras vidas, en un momento fuerte que la humanidad siente, un trato bastante pesado para muchas personas, y Dios está llamando al hombre para salvarlo, para bendecirlo, para ayudarlo. Este camino se llama camino de fe, porque es creer al Dios que no se ve, pero es real, está con nosotros, está ahí a su lado, amigo, hermano, está en su estado, en su situación, en su momento difícil. Él está ahí para ayudar, para restaurar, para salvar, para sanar. Lo más importante que Dios quiere que entendamos siempre, los seres humanos, es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nos hizo para que estemos con Él para siempre. Por causa del pecado es que vino la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos creó para que estemos con Él por siempre y para siempre. Pero por causa del pecado
el hombre se limita y Dios le estableció un tiempo sobre la tierra al ser humano. Pero queriendo Dios siempre cumplir su propósito desde un comienzo, por eso envió al Señor Jesucristo para que muriese en la cruz y a través de su sacrificio nos brindara amplia entrada al reino de los cielos. Por eso es que se predica el Evangelio y se habla de un camino de fe, porque por la fe el justo vivirá. Somos salvos por fe y no por obras, dice la Biblia en Efesios 2, para que nadie se gloríe. Somos salvos por el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Y en su sangre tenemos el perdón de los pecados, todo aquel que lo recibe, lo acepta, le cree. Y su nombre es inscrito en el libro de la vida, para que en aquel día pueda entrar a la presencia de Dios y habitar por siempre con el Señor. Por eso encontramos nosotros en la Biblia el interés directo de Dios de llamar la atención del ser humano para que se aparte del pecado que lo condena, que lo lleva a la perdición. Porque hay dos lugares en la eternidad. Dos. Uno es la morada de Dios, el mundo de Dios, el cielo de Dios, donde Dios dice en su palabra que Él tiene cielo nuevo y tierra nueva para sus redimidos. Porque este cielo y esta tierra que habitamos, por causa del pecado del hombre, está para destrucción. Pasarán los elementos ardiendo, dice segunda de Pedro 3. Serán deshechos. Este cielo y esta tierra terminarán por fuego. Porque Dios tiene cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia y la santidad de Dios por la eternidad. Por eso Dios hace lo indecible para llamar la atención del ser humano, porque la eternidad es real. El otro lugar que existe después de la muerte no es muy agradable, pero la Biblia lo dice. Es el lago de fuego, un lugar donde dice la palabra que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, donde han de morar los hombres y mujeres que rechazan la misericordia y la bondad de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice el Señor en San Juan 3, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer, el tal es condenado. Es lo que Dios hoy nos llama la atención al comenzar a estudiar el pasaje, porque Él quiere que seamos gente de fe, gente que le creamos a Él. La fe en Dios, la fe en Jesucristo. Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la persona del Señor Jesucristo para que sea una fe viva, una fe activa y una fe que dé vida. Por eso aquí la Biblia nos habla en momentos en que el pueblo antiguo se apartaba, el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, se apartaba el pueblo de Israel, se descarriaba. Dios permitía destierros, los alejaban de su lugar, y por allá en su cautiverio ellos clamaban a Dios en su angustia. Se acordaban que había un Dios bueno y grande, que estaban en esa condición era por su descarrío, por su pecado, por su mal comportamiento para con Dios. Y desde su cautiverio clamaban a Dios y Dios les oía y los libraba y les volvía a traer a su tierra. Así lo hizo el Señor mucho tiempo con el pueblo de Israel. Y por eso es que encontramos estos versos donde Dios quiere que los entendamos nosotros hoy como pueblo de Dios,
Porque recuerde, el pueblo de Dios hoy no es Israel. Israel está desgajado, dice la Biblia en Romanos 11. El pueblo de Dios hoy es la iglesia, los hombres y mujeres que en el mundo entero hemos aceptado a Cristo, creemos que su sangre nos limpia de todo pecado y Dios nos ha hecho creyentes, discípulos de Cristo para caminar con Él. Ese es el pueblo de Dios hoy y por eso nos habla Dios, que cuando la iglesia, después de que Cristo la fundó y formó esa iglesia y la llenó del Espíritu Santo, en Hechos 2, donde 120 discípulos recibieron el Espíritu Santo y empezó la iglesia bajo esa bendición. Han venido tiempos, han venido momentos donde la iglesia ha perdido el enfoque, ha perdido la visión y se ha apartado del orden de Dios. Y Dios ha permitido situaciones, momentos duros, pruebas, luchas, pero lo ha permitido con amor, queriendo llamar la atención de su iglesia para que vuelva a Él. Esto que está pasando, por eso se habla, es un momento de Dios llamando a reflexión, llamando a la iglesia a volver al primer amor, porque la palabra nos habla de un orden de vida, de una forma de andar con Dios, como a Dios le agrada. La Biblia dice que en cuanto a las cosas pasadas, a esa manera de vivir antes de conocer a Cristo, nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la vida. Y en el verso 24 dice la Biblia, y 25 de Efesios 4, dice la palabra de Dios que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Al decir que nos vistamos del nuevo hombre, nos está hablando de nuestra vida espiritual. Aceptando a Cristo empezamos una nueva vida. Y por eso Dios quiere que andemos siempre en esa nueva vida. Nos llamó para vivir en santidad y quiere que caminemos en esa obediencia, en esa integridad y en esa santidad todos los días de nuestra vida. La palabra dice: sed santos porque yo soy santo, porque escrito está: sed santos, aleluya, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. En Eclesiastés capítulo 9, el verso 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Como el pueblo de Dios, en estos tiempos nos habíamos olvidado de esa doctrina, de esa verdad, y nos habíamos vuelto un pueblo ajeno, indiferente con Dios, donde invocábamos a Dios, pero de labios. El mismo Señor hablaba continuamente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hable Dios tiempo tras tiempo, y la iglesia siguió igual. La iglesia siguió descuidada, abandonada, conformista, dormida, mediocre, carnal. Y Dios, que nos ama tanto, aleluya, permite esta situación para llamar la atención. Esto no es el fin, no. Que hayan muerto personas por estas consecuencias son tratos de Dios, pero no es el fin todavía. Este es un llamado de Dios a usted y a mí, hermano, amigo, que estamos todavía sobre la tierra. A usted, hermano, y a mí, que nos alineemos, que preguntemos, como dice Jeremías capítulo 6, verso 16: paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y seguidle, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios nos permite esta situación para que en la quietud que se está, reflexionemos, recapacitemos, volvamos en sí y miremos a Dios. Preguntemos por el buen camino y lo sigamos
Ya lo conocemos, pero nos habíamos olvidado y por eso nos llama a reflexión. A usted, amigo que me oye, que nunca ha aceptado a Cristo, Dios lo llama y Dios le está dando la oportunidad para que usted reciba a Jesús como el Señor de su vida y asegure la salvación de su alma eternamente y para siempre. Asegure su estadía con Dios, porque aquí tarde o temprano tenemos que morir. Tarde o temprano nos toca partir a la eternidad, y lo que Dios quiere que entendamos es lo que sigue después. El morir no es problema, no es problema. Un hermano en la fe, un varón de Dios, lo levantó el Señor, y lo único que nosotros podemos entender es que Dios es bueno y quiso levantar a ese varón y llevarlo a su gloria, después de haber entregado su vida al servicio del Señor, porque así Dios lo establece. Para un cristiano el morir es ganancia. No interese la forma de morir. Ahorita hay una pandemia, pero es que no solo se muere de eso. Todo el mundo está muy angustiado por el virus que hay azotando al mundo, pero es que no solo se muere de eso. No se necesita ese virus para morir solamente. Se puede morir de cualquier otra cosa. La Biblia dice que en la mano de Dios está la vida. La da a quien Él quiere y la reclama cuando Él quiere. Nadie parte a la eternidad sin la voluntad de Dios. Nadie deja de existir si Dios no lo determina. No es el virus. No, es Dios que dice, ven aquí, o hasta aquí llega. Al cristiano que muere con Cristo, le dice el Señor, sube acá, y va a su presencia, al paraíso, aleluya, a morar con el Señor, a esperar el día de la redención, donde todos nos uniremos. El hermano que partió a la eternidad, gloria a Dios, está gozándose con el Señor. Oramos que los que sienten su partida, Dios les consuele y les ayude y le dé fuerzas, pero sé que dejó su legado y su testimonio a los suyos, y aunque sienten su ausencia, también hay un gozo en el corazón, porque se sabe que en breve hemos de estar con Él y con todos los santos en la presencia del Señor. Nosotros sabemos, y cuando una persona parte a la eternidad y se va con el Señor, aleluya, le decimos, nos veremos en aquella gloriosa mañana. Gloria al Señor. Morir, tenemos que morir de cualquier cosa. Por eso estas son situaciones que Dios permite para tratar con la gente, para llamar nuestra atención, para que oremos, para que miremos hacia el cielo, y para que los que no conocen al Señor aseguren su alma, porque podemos morir de eso o de cualquier otra cosa. Testimonios tenemos de personas que han partido a la eternidad, unos por dolor, otros por tristeza, otros por sufrimientos, otros por enfermedades, otros por accidentes, otros por alegrías. ¿Sí? Todo eso. Hay personas que han dejado de existir porque han recibido una emoción muy fuerte, buena, pero no ha soportado su corazón. Pero es Dios, es Dios. Por eso hoy Dios nos permite meditar en esto, para que entendamos nosotros que si clamamos a Dios, Él sabe responder. Que si buscamos a Dios en el tiempo de angustia, en el tiempo difícil, su oído está atento a responder, oírnos y respondernos, sacarnos adelante. Tomo estos dos versos para que meditemos un poquitico. Vamos a mirar un pasaje o dos pasajes, si Dios nos permite, sobre
esa parte, envió su palabra y lo sanó. Donde vamos a ver aquí el acto de la fe, el acto de la convicción, lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, de nosotros como creyentes y de cada amigo que venga y hoy reciba por la fe a Jesús y pase de muerte a vida. Recuerden, 2 lugares en la eternidad, después de morir, porque es que la vida no es esta es temporal. El hermano que partió a la eternidad, él sí, ya tiene la vida eterna, la que nunca se acabará, para estar por siempre con el Señor, aleluya. Esta se acaba, 70, 80 años dice la Biblia, los más robustos en este tiempo. Por eso hemos de entender nosotros, es un camino de fe. Y aquí el pueblo clamaba a Dios porque se encontraba lejos de su nación, despatriados por su pecado. Hoy nos llama Dios a clamar porque nos ve desviados, ve al mundo perdido, y Dios quiere que busquen a Cristo, se encaminen por la senda de la vida, para que cuando terminen su carrera aquí, tengan un encuentro eterno con el Señor en el reino de los cielos, y no ir a ese lugar horrendo, donde el fuego nunca se apagará, y el gusano nunca muere. Confusión y tormento eterno para ellos, pero para el salvo, gozo perpetuo sobre su cabeza. Entiéndalo. Y aquí vemos un momento en el cual el Señor quiso exaltar la fe de una persona. Hay personas y seres humanos y creyentes que queremos impresionar a Dios y pensamos que lo podemos impresionar con nuestras obras, nuestras actitudes. No. En la Biblia encontramos 2 personas que impactan al maestro y él las exalta. Un varón y una mujer, donde ellos piden a Dios, piden a Jesús, vienen a Él a suplicar algo, pero vienen con fe, vienen con convicción. Acuérdese lo que le dije ayer, Dios nos quiere ver de rodillas y nos quiere ver orando, nos quiere ver buscando su rostro, pero con fe, no con miedo, con convicción, no con cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él con inseguridad, no, es con fe, sabiendo que Él es el Todopoderoso y que para Él, aleluya, ¿verdad? No hay nada imposible, y para el que cree en Él, todo le es posible. Oh, gloria a Dios. Por eso vamos a mirar ese pasaje que está en Mateo, capítulo 8, y leo la palabra de Dios. Y dice así la escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Aleluya. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hay un momento, dice la Biblia, que cuando el Señor llegó allí a la ciudad de Capernaum, entonces, gloria al Señor, vino a él un centurión, una persona inconversa, lo que se llama, no un creyente, no un judío, no, era un gentil, una persona ajena a lo que es el mundo de Dios, pero oyó que Jesús pasaba por Capernaum, y este hombre salió de su casa y vino al Señor
Y vino hablándole: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Lo primero que usted y yo debemos saber es una persona que no tiene el temor de Dios, hablando al cristianismo, no conoce el camino del Señor, pero sin embargo es una persona compasiva, porque viene, sale de su casa, viene a Jesús y al Señor le habla de su criado. No era su familiar, era su criado. Pero él lo veía sufriendo, paralítico y atormentado. Y se angustió, se preocupó y salió y se le cruzó en el camino al Señor. Señor, mi criado está en casa, paralítico, gravemente atormentado, Señor. Y el Señor Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El Señor vio el propósito y el deseo profundo que tenía este hombre. Este hombre no venía por algo para él mismo, no, sino para su prójimo. ¿Qué es lo que Dios nos ha estado llamando a la iglesia? Sí, la iglesia no ha dejado de orar, la iglesia no ha dejado de ayunar, la iglesia no ha dejado de vigilar, la iglesia no ha dejado de congregarse. Ahorita que no podemos por el decreto que hay, pues no se puede, pero la iglesia no ha dejado de hacer eso. Pero lamentablemente la iglesia nos volvimos un pueblo egoísta, egocéntrico, donde nos acercábamos a Dios era para pedirle por nosotros, para nosotros. Solamente aquí, ayúdame a mí, sácame adelante, mira a mi familia, mira a mis seres queridos, mira mi casa, mira mi entorno. Solamente aquí, el círculo pequeño, no más. Nos volvimos esa iglesia donde dame a mí, y nos olvidamos que hay un mundo que necesita a Dios. Y el Señor nos llamó, iglesia, varones, mujeres que me están escuchando de Dios. Dios nos llamó, es para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. El Señor nos dejó el legado y nos dejó la orden: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos delegó eso, nos dejó esa función para ser testigos del Señor. Aleluya. Él dijo: ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes, a la iglesia nos dijo: ustedes son testigos de estas cosas, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, versos 48 y 49. Y luego en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se nos olvidó eso. Cuando la iglesia empezó en Hechos 2, comenzaron a gozarse, comenzaron a convertirse las gentes en Jerusalén y estaba creciendo la obra. Pedro predicó ese día en Hechos capítulo 2, todos lo conocemos, y se convirtieron 3,000. De ser 120 discípulos nomás, pasó a 3,120 discípulos. Luego pasó unos días más y Pedro predicó otra vez otro mensaje, aleluya, haciendo Dios un milagro terrible, sanando un enfermo en el pórtico de Salomón. En Hechos capítulo 3 predica Pedro y el Señor salvó a 5,000. Ya en pocos días eran más de 10,000 creyentes, en pocos días. Contenta la iglesia, todos felices, todos contentos, porque qué bendición, todos conociendo al Señor. Pero Dios permitió que empezara a venir la persecución. Y empezó la persecución primero con los apóstoles. Permitió que persiguieran a los apóstoles y encarcelaran a algunos, y Dios los libraba, hacía milagros y los sacaba adelante, gloria a Dios. Y luego usted sigue leyendo el libro de los Hechos y encuentra que Dios permite que se persiga a la iglesia, a los creyentes. Y entonces los creyentes fueron
esparcidos por diferentes ciudades y todo, y la Biblia dice, por donde iban ellos, iban pregonando el evangelio y las almas se iban convirtiendo. Dios permite los momentos difíciles para que nosotros despertemos, para que nosotros reaccionemos, para que hagamos, aleluya, la obra de Dios y veamos las maravillas de Dios. Esto Dios lo permite es para que nosotros podamos orar y clamar a Dios, y no oremos por nosotros, por mi mercadito, por mi alacena, por mi vestido, por mi casita, por mi arriendo. No, 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 oremos por un mundo que se está perdiendo. Oremos por hombres y mujeres que necesitan a Dios y Dios los ama, aleluya. Ore por esa gente que está sufriendo, pasando momentos duros, que está en esta misma situación pero no saben qué hacer, desesperados, no hay salida. Y usted y yo, hermano, que somos creyentes, sabemos dónde está la salida. Hay que presentarle a Cristo, hay que presentarles el mensaje de Dios y decirle que si hay quien ayuda, si hay quien libra, si hay quien saca adelante, si hay quien sabe levantar, aleluya, al hombre que en él cree, se llama Jesucristo. Permitió Dios al comienzo eso, persecución sobre los líderes y persecución sobre los creyentes, para que se extendiera el evangelio. Gloria al Señor. Dios ahora nos permite esta experiencia porque la iglesia estaba dormida. Todo usted oía programas, miraba programas. Ahorita estamos transmitiendo por este medio para compartir la palabra y gozarnos con los hermanos y hablarle a las gentes. Pero estábamos asistiendo a lugares y cada uno jactándose en tener lugares grandes, grandes edificios, miles de personas congregadas allí, pero todos, un solo mensaje se escuchaba: conviértase y será prosperado. Venga, oramos por prosperidad. Venga, oramos para que consiga casa. Venga, oramos para que consiga carro. Venga, oramos para que consiga finca. Venga, para que sea un empresario. Era el mensaje y se olvidó el mensaje. El mensaje de Cristo no fue eso. Cristo no nos mandó a predicar ni cosas materiales, ni cómo conseguir casa, ni cómo conseguir buen trabajo, ni cómo ser empresario. Cristo no nos llamó a eso, aleluya. Para eso hay entidades que le enseñan a la gente, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo nos llamó es para hablarle a la gente que hay una eternidad, que el hombre en cualquier momento puede dejar de existir, y si sale de este mundo sin Dios va al infierno, va a ese lugar de fuego donde la muerte allá lo va a condenar, va a estar por siempre perdido, sufriendo el tormento por los siglos de los siglos. Y Dios quiere librar de eso a la humanidad. Tenemos que entender, por eso Dios permite, para que el mensaje se empiece a pregonar, se empiece a hablar, se empiece nuevamente a decir, porque esto no ha pasado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. El que salvó ayer está salvando hoy. El que estuvo caminando hace 2000 años las calles polvorientas de Jerusalén, de Judea, de Samaria, de Capernaum, y moviéndose por las tierras de Israel, aleluya, está paseándose hoy, se está moviendo con nosotros, está allá a su lado, está en la cárcel hablándole a ese preso, está en el hospital hablándole a ese enfermo, está hablándole al hombre, a la mujer que se siente vacío, que se siente sin fuerzas, y le está diciendo: yo estoy vivo, yo vine, di mi vida por ti y morí, aleluya, pero al tercer día resucité de los muertos, y la muerte no se enseñorea de mí, y todo viviente en mí no morirá eternamente. Alabado sea Dios. Eso es lo que tenemos que entender, es el mensaje. El fin se acerca, el fin, pero la gente solo piensa en el fin del mundo. No, el fin, entienda, amigo, hoy puede ser el fin suyo, puede ser el fin mío. Si es el suyo, Dios le dice: si tú mueres hoy, ¿dónde estarás la eternidad? Es la pregunta. Si el Señor determina la muerte de un creyente, dice: hasta aquí llegas, hermano, hoy, entonces tengo es que mirarlo, mirar hacia el cielo y decirle: heme aquí, gracias, porque para mí es ganancia, porque tú me has revelado el camino y me has ayudado a estar contigo, y muero sirviéndole al Señor. Si algo hermoso es terminar la carrera en victoria, eso es lo que Dios quiere.
Y por eso debemos entender que aquí este hombre, el centurión, observe que no venía por él, no, venía por otro, a pedirle a Dios por otro. Eso es lo que debe tener la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos así? Porque es que nuestras necesidades, nuestras cosas físicas, materiales, nosotros los creyentes sabemos que en Dios estamos asegurados. Él ya nos dice, Él nos dice, lo hemos hablado, que si Él cuida de las aves y cuida de la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas materiales Él nos las da por añadidura, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso Él no quiere ver una iglesia humillada, pidiéndole bienes materiales, pidiéndole esas cosas, no. Él sabe lo que necesitamos. Él quiere ver una iglesia orando por los demás, por ese pecador, por ese borracho que está hundido y que no haya salida, por ese drogadicto que no ve salida, por esa persona que está sufriendo, por ese hogar que se violentan, ese esposo que violenta a su esposa, a sus hijos, esa mujer que no valora a un esposo, no valora un hogar, y Dios quiere salvarlos. Él quiere vernos a usted y a mí, hermanos, en su presencia, pidiendo que el reino de Dios venga a esas vidas, que la salvación llegue a los que no la tienen, porque usted y yo en Cristo tenemos la salvación, ahí es que cuidarla. Por eso usted ve aquí, este hombre como viene, Jesús le dice: yo voy a ir y lo voy a sanar. Y luego él viene y se humilla al Señor más todavía. Y le dijo: no, Señor, por favor, es que yo no soy digno. Mire cómo se humilla. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. No soy digno. Soy un pecador. Soy una persona que no busco de ti, no te agrado. Por favor, solo te pido una cosa, le dijo él. Así. No soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este es un camino de fe, le dije al comienzo. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de sus angustias, lo libró de su ruina. Este hombre le dijo al Señor: tú dices la palabra y yo sé que mi criado sana. Y le dijo algo al maestro: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Recuerde que era un centurión de Roma. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mire cómo le expresa este hombre al Señor su confianza en Jesús. No soy digno de que entre bajo mi techo, pero yo estoy seguro, Señor, que tú dices tu palabra y mi criado allá en casa se sana. Porque es que yo también soy un hombre que ejerzo un cargo en mi parte humana, soy un soldado, soy un hombre oficial y tengo bajo mis órdenes hombres, soldados. Y al uno le digo: ve y va, y al otro le digo: ven y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace, me obedece. Y tú tienes toda la autoridad. Tú tienes toda la autoridad. Era la convicción de ese hombre. Yo sé que tú dices tu palabra, y ese tormento que tiene a mi criado sufriendo, ese tormento va a obedecer a ti, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Mesías, porque tú eres el Salvador. Aleluya. Él va a sanar con solo decir tu palabra, mi Señor. Y Jesús habló así, dice el verso 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe. Oiga, ni aún en Israel. El Señor llegó y miró a este hombre y miró a la multitud cuando dijo esas palabras a este varón. Y el Señor dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en los creyentes. Este hombre no es creyente, dijo Jesús. No es un practicante del evangelio a lo que hablamos hoy. Pero ni aún entre mi pueblo he hallado tanta fe. La convicción que tiene este hombre, tan profunda, tan especial, que viene y me dice que le sane su criado. Voy a ir a sanárselo y todavía se humilla más. No se siente digno de que yo entre a su techo. Pero si cree a lo que yo soy y sabe que yo tengo toda la autoridad, y es tanta la fe, tanta la convicción que tiene, que solo espera que yo dé mi palabra y su criado sana. Y luego dijo otras palabras el Señor, verso 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Observe eso. Por eso es que el Señor a usted y a mí, hermano, nos habla hoy. Y nos dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 11: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Apocalipsis habla eso el Señor y nos llama la atención. Queremos de guardar lo que tenemos porque otro puede ocupar nuestro lugar. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando Jesús exalta la fe de este centurión, expresa unas palabras: vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Porque los hijos del reino serán echados fuera, las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy entendamos, somos cristianos, pero no basta con llamarnos cristianos. Hoy Dios nos está confrontando y quiere que usted y yo seamos cristianos, no de boca, sino de hecho. No todo el que me dice Señor, Señor, nos dice el Señor a nosotros los creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice en Tito que profesan conocer a Dios, profesan con su boca, pero con sus hechos lo niegan. El Señor nos habla para que tengamos cuidado y nosotros valoremos lo que Él nos ha dado y lo cuidemos, lo retengamos, porque Él dice: vendrán del oriente, del occidente, gentes que nunca usted pensó que pudiesen llegar, llegarán al reino de los cielos. Gentes que hasta a veces por su actitud, su pecado, lo que usted pueda ver en ellos, creerá que no tienen opción, que ya no tienen solución. Muchas veces una persona dice: ya no tiene remedio, eso ya muere así. No, Dios es misericordioso. El hombre puede estar en la condición más paupérrima de la vida, puede encontrarse aparentemente sin esperanza alguna, abandonado de todo, no tenga fuerzas para nada, y si Dios le place, lo mira, aleluya, lo recoge, lo lava con su sangre preciosa y lo hace una nueva criatura y lo hace del reino de los cielos. Porque muchos que hoy tenemos la oportunidad, muchos que ya somos escogidos, muchos que ya hemos sido llamados y seleccionados por el Señor, queremos ser arrogantes, queremos nosotros a nuestra manera llevar la vida espiritual, adorar a Dios como nos parece, leer la Biblia como a nosotros nos provoca, orar como a nosotros se nos viene, ¿verdad?, a la mente, y vivir una vida espiritual a nuestra forma. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos obedientes, temerosos de Dios y apartados del mal. Alabado sea Dios. Por eso dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Por eso exaltó el Señor ese momento, porque esa persona no era, hablando en nuestro tiempo, no era cristiana, no era creyente, era un romano, era una persona gentil, ajena al pueblo judío. El pueblo judío se jactaba de ser el pueblo escogido por Dios, y vino Cristo a ellos y no lo reconocieron. Por eso es que hoy está recordando la gente en el mundo de una forma ajena, pero lo está recordando, que Él vino y murió en la cruz. ¿Quién le dio muerte a Jesús? El mismo pueblo. El mismo pueblo al que Él vino a redimir, el pueblo judío. Fue el pueblo el que exclamó cuando Pilato dijo: ¿qué haré con Él? Veo que es inocente, pero ¿qué haré con Él? Y ellos le dijeron: crucifícale, crucifícale. Sí. Pero Él dice que no debe ser así, que ustedes son el pueblo de Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de los judíos. No, Él se dice, dijeron el pueblo, Él se dice llamarse el Hijo de Dios y el Rey de los judíos. Nosotros no tenemos sino un solo rey, el César. Mire, y lo crucificaron. Y por eso es que San Juan capítulo 1, verso 11 y 12, amigo que me está escuchando, hermano, valoremos, amigo, dice la Biblia, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, lo crucificaron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy acéptelo, hoy recíbalo y hágase un hijo de Dios. Es lo que Dios quiere, brindarle vida y vida eterna. Por eso Él murió y resucitó, para enseñarnos que como Él murió y resucitó, nosotros también vamos a resucitar, todos los que morimos antes del rapto de la iglesia. El hermano que partió a la eternidad, gloria al Señor, ese varón está gozándose su cuerpo, aleluya, va donde debe de ir, al terminal de la tierra, pero en aquel día, aleluya, los muertos en Cristo resucitarán primero, volverá a levantarse su cuerpo glorificado semejante al de Cristo, aleluya. Y nosotros que estemos viviendo hasta la venida de Cristo, seremos juntamente con ellos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo de carne de pecado, aleluya, se transformará en un cuerpo de carne, aleluya, incorruptible, carne y hueso semejante al de Cristo, y recibiremos al Señor en los aires y estaremos por siempre con el Señor. Es lo que Dios quiere que entendamos. No nos jactemos en ser cristianos, humillémonos y clamemos a Dios por un mundo que necesita, porque los que eran seleccionados fueron echados fuera, están desgajados, volverán a ser pueblo de Dios en un tiempo terrible que va a venir sobre la tierra, que no puedo entrar en detalles ahorita, lo veremos más adelante. Pero ahorita el pueblo de Dios es la iglesia. Valoremos lo que nos ha dado el Señor. A todo el que se acerca a Él, venga como venga, lo recibe. Haya hecho lo que haya hecho, lo recibe. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Entienda hoy ese mensaje. Y terminamos. La fe. Mire dónde termina la fe de este varón que vino a Jesús y le rogó. En el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. ¿Sí es por qué oramos por los enfermos? ¿Y por qué le decimos que crea la palabra y que crea la oración en el nombre de Jesús y se declare sano? Porque es que Dios, para sanarlo a usted, para sanar a una persona, para librarlo de algo, Él no necesita sino decir su palabra, no más. En Marcos capítulo 1, verso 40, que hablé días atrás de ese pasaje, oiga, Marcos capítulo 1, verso 40 al 45, vino a Jesús un leproso, también en la ciudad de Capernaum. Vino a Él un leproso, e hincada su rodilla, le rogaba y le decía: Señor, ten misericordia de mí. Si quieres, puedes limpiarme. Mire esa convicción, esa fe. No le dijo si puedes, no, si quieres, Señor, porque yo sé que tú todo lo puedes.
Si quieres, mi Señor, puedes limpiarme, le decía él ahí humillado. Dice la Biblia, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó, aleluya, y abrió su boca y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció y quedó sano, gloria al Señor. Solo tiene que decir su palabra. Usted y yo tenemos que aprender a acercarnos a Dios con confianza, con seguridad. Él dice su palabra y lo que Él dice, eso es, gloria al Señor. Por eso nunca acercarnos con duda, con incertidumbre. No, Él es el Dios Todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él quiera, gloria al Señor. Tenemos es que aprender a dejar que Él sea el que nos oriente y nos diga. Y nosotros pues nos acercamos. Si tú quieres, Maestro, si tú quieres, porque todo lo puedes, solo di tu palabra y está hecho. El criado sanó, por eso usted encuentra el Salmo 107, el verso, aleluya, 19 y 20 que leímos, donde dice, clamaron en su angustia y Dios los oyó y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, aleluya. Aquí el hombre, aleluya, oye la palabra de Jesús y su criado fue sanado allá en su casa. Hoy ese Cristo se está moviendo allá al lado suyo y también quiere pronunciar esas palabras. Si usted está enfermo, le quiere decir sé sano. Si usted está atormentado, le quiere decir sé libre. Si usted está perdido, el Señor le quiere decir yo te salvo, yo te limpio con mi sangre y te hago una nueva criatura. Si se siente angustiado, desesperado, el Señor te dice yo te ayudo, yo te levanto, aleluya. Él está ahí al lado suyo, hermano y amigo. Su problema, su situación y su estado tiene solución en Cristo, aleluya. Solamente acérquese con fe, acérquese con seguridad y convicción. Acérquese con esa bendición de que usted va a acercarse a hablar con el Dios Todopoderoso. Ya Jesús no es ese Jesús humilde, ya no es ese Jesús que se paseó en las calles polvorientas de Israel, ni es el hijo como conocían a Jesús, el hijo del carpintero. Ya no es ese humilde hombre, aleluya, sujeto a pasiones semejantes a las suyas y las mías. No, Él ya venció por usted y por mí. Fue a la cruz, luego lo sepultaron y al tercer día resucitó. Hoy es el Dios Todopoderoso, está intercediendo por nosotros ante el Padre, gloria al Señor, y está aquí para ayudar, está aquí para salvar, está aquí para sanar, está aquí para liberar. Por eso entienda, no solo se muere la gente de ese virus es como cualquier otra enfermedad sobre la tierra, son demonios, los cuales Cristo tiene toda la autoridad para echarlos fuera. Por eso su problema tiene solución, su situación difícil puede cambiar ahora mismo si usted lo cree en el nombre glorioso de Jesús. Vamos a orar y va a descansar en Dios. Hermano, vuelva al primer amor, vuelva a la oración, vuelva a los pies de Cristo, vuelva a la oración, vuelva al ayuno, vuelva a la palabra, vuelva a esa fe, a esa convicción bonita, vuelva. Él nos está llamando porque el tiempo es corto y en lo poquito que resta quiere hacer grandes cosas a través nuestro. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra. Hemos hablado de la fe y la convicción para ser salvos, para alcanzar tu misericordia y para recibir tus favores y tus beneficios. En el nombre glorioso de Jesús, yo te pido que bendigas las almas, a mis hermanos, oh Dios, y a los amigos que han oído y oyen el mensaje. Y ahora mismo te pido que tu bendición caiga sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amigo que me está escuchando, con sus ojos cerrados allí, repita conmigo y diga así: amado Dios, me acerco a ti en el nombre del Señor Jesucristo y creo que la sangre del Señor Jesús vertida en el Calvario me limpia de todo pecado. Perdóname, cámbiame, te he ofendido, te he fallado, he pecado contra ti, solo contra ti he pecado. Pero te suplico me perdones y me cambies y me laves en esa preciosa sangre
Y mi nombre escríbelo en el libro de la vida, por favor. Que para mí no haya condenación, sino haya vida eterna con Cristo. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y digo creyendo que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Me declaro salvo y bendecido en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Padre, mira las vidas que han aceptado a Jesús, que han hecho esta oración. Te pido que toques ese varón, esa mujer, anciano, adulto, joven, niño que ha hecho esta oración. Tócalo, esté allí donde esté, Señor. Bendícelo, quebrántalo, lávalo en la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Escribe su nombre en el libro de la vida. Cambia su mente, quita esa mente ajena, negativa, pesimista, incrédula, y dale una mente nueva. Dale la mente de Cristo para la gloria de tu nombre. Su corazón tócalo y múdalo en un nuevo hombre para la gloria de Dios. Una nueva mujer, Señor, en Cristo Jesús. Escribe su nombre en el libro de la vida, Padre mío, y ligo la mente a la mente de Cristo y su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y lo declaro salvo, salva y bendecidos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Mira a tu iglesia, a mis hermanos, ayúdanos a todos. Como estamos orando, Señor, vuélvenos a ese primer amor. Vuélvenos a esos lugares celestiales de donde nos caímos por nuestro descuido, por nuestro adormecimiento espiritual, por favor. Vuélvenos a ese lugar celestial juntamente con Cristo. Vuélvenos a ese carisma, a esa bendición de cánceres, hernias, tumores, amenazas de cirugías, ceguera, sordera, mudos, paralíticos, leprosos, problemas internos del cuerpo, externos, de la piel. Señor, tanto que azota al ser humano, y ese espíritu inmundo, esa enfermedad que está azotando la pandemia a muchos. Ahora mismo, todas las personas que estén escuchando este mensaje, que estén ahí escuchando esta oración, dales fe, dales convicción. Hermanos que están enfermos, dales fe, dales convicción. Porque solo es que tú digas tu palabra y es hecho el milagro. La salud, Señor, la droga, el licor que azota a los seres humanos, son enfermedades, son espíritus inmundos, Satán. La sodomía, el desorden, el degenero del ser humano, son demonios enfermando a la humanidad y llevándola a la esclavitud. Pero tu palabra dice que ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades y nuestros dolores. Le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa palabra envío palabra de sanidad a cada criatura que está orando. Toca a ese varón, toca a esa mujer, toca a ese anciano, ese adulto, ese joven, ese niño que te cree. Tócalo, por favor. Tu mano santa se extienda, y como tocaste al leproso, tócalo, Padre mío. Ahí tu mano santa se haga sentir en ese cuerpo. Desaparece ese virus del diablo, desaparece eso que azota al ser humano, ese cáncer, esa hernia, ese tumor, esa amenaza de cirugía. Desaparece esos cálculos a los riñones, a la vesícula. Desaparecelos, Padre mío. Desaparece problemas de vena varice, oh Dios. Desaparece, Dios del cielo, úlceras. Desaparece problema, Dios mío, aleluya, de matriz. Desaparece, Padre, problemas de próstata. Desaparece, Señor, toda dolencia, ceguera, sordera, Dios mío. Crea ojos nuevos, tímpanos nuevos, oh Dios. Da visión, Señor, obra maravillas, milagros. Crea huesos nuevos, columnas nuevas, organismos nuevos. Desaparece osteoporosis, artritis, reumatismos, tuberculosis. Desaparece enfermedades, Dios mío, ese virus del diablo. Salen esos demonios. Crea, Dios mío, pulmones nuevos. Crea vías respiratorias nuevas. Crea organismos nuevos. Desaparece hernia, desaparece leucemia, desaparece diabetes, desaparece, Dios mío, todo lo crónico en los cuerpos, y crea los nuevos, desaparece lo artificial y crea lo natural en los cuerpos, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por tu palabra, envío tu palabra, Señor, y quedan sanos. Envío tu palabra y son libres y sanos. Rompe ese yugo de drogas, rompe ese yugo de licor, rompe ese yugo de sodomía.
Destruye, Dios mío, toda obra del diablo y dale libertad y bendición. Hagan lo que no podían hacer en el nombre de Jesús y sean libres, Padre. Y la gloria te la brindo a ti. Amén y amén, Señor. Aleluya. Amados míos, nos gozamos. ¿Usted ha recibido un milagro de Dios? Háganoslo saber para que juntos adoremos a Dios, compartamos el testimonio y muchos sean bendecidos. Puede comunicarse al 314-300-309. Hermanos, hermanos, estamos para servir en el Señor y nos gozamos. Los que han aceptado a Cristo, manténgase firme, saque tiempo para orar diariamente, empiece el día en oración con Dios, ore al Padre en el nombre de Jesús, ya lo saben. Y nos estamos comunicando. Y a mis hermanos, ánimo, hermano mío, sigamos orando y confesando la victoria en el nombre de Jesús, porque esa pandemia ya es historia. En el nombre de Jesucristo confesamos que ya salió de la tierra. Cesa la mortandad, cesa el contagio, sale el miedo y la cobardía y viene la bendición, el refrigerio de Dios para el mundo. Y damos gracias a Dios. Manténgase firme, estemos orando y si Dios permite seguimos, aleluya, estudiando la palabra a esta hora con la ayuda del Señor mañana. Que Dios me le bendiga, lo declaro libre, salvo, sano, bendecido y próspero en el nombre de Jesús. Hasta pronto.